buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos dando inicio a la segunda sesión del Seminario Anual de Sociologías, que es una actividad promovida por la especialidad de Sociología, tanto a nivel de pregrado, maestría y doctorado aquí en la Universidad Católica. Para nosotros es un gusto que para esta segunda sesión vamos a contar con la participación de Cristina Bellón, que nos va a acompañar virtualmente, lamentablemente todavía, todo es virtual por ahora, pero esperemos que pronto cambie, ¿no? Ella es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Sociales y además también del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de esa misma universidad. Ha obtenido su doctorado en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, la maestría en Ciencias Sociales por Flaxo, México, y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional del Cuyo de Argentina, ¿no? Es toda una ruta académica. Ha sido investigadora visitante en el Latin American Center de la Universidad de Oxford, en el Instituto Gino Germani de la UBA, así como profesora invitada en otras universidades, y en un rato les vamos a compartir también algunas de sus publicaciones recientes y también importantes, ¿no? Para nosotros es un gusto que haya aceptado compartirnos un momento de su tiempo en esta ocasión, en la cual nos va a conversar en una breve ponencia, que el objetivo, como ya le comenté a ella, pero le vuelvo a comentar a todos los que están aquí, el objetivo es, digamos, conocer procesos de investigación, desarrollos metodológicos, teóricos, etcétera, que se están dando y que nos puedan servir de utilidad para discusiones que tenemos dentro de la carrera, tanto a nivel de pregrado como de los posgrados, ¿no? Para esta ocasión, la presentación de Cristina se llama Desigualdad, Estigmas y Otredades Urbanas, ¿no? Una perspectiva sociológica. Yo debo decir que estoy bastante contento de poder escuchar la presentación, espero que todos ustedes también. Así que, bueno, sin más, la dinámica, antes para darle la palabra a Cristina, la dinámica es que ella va a presentar y luego agarremos preguntas y hacemos comentarios y vemos cómo hacerle que nos cuente todo lo que podamos, ¿no? Así que sin más, nada, Cristina, te agradecemos nuevamente y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias al Departamento de Sociología por esta invitación. Yo lo que les quiero contar un poco es a qué me refiero cuando hablamos de una perspectiva sociológica para entender tanto la desigualdad, la pobreza, los estigmas, la construcción del otro, etc. Y una de los principios básicos, digo, antes de ir a la presentación en sí, son algunas cuestiones, algunos puntos que me gustaría resaltar en este sentido, y es que cuando hablamos de una perspectiva sociológica, quiere decir que ninguno de estos problemas son naturales, sino que son construcciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que son construcciones sociales que son problemáticas, que se construyen, que si bien tienen una base material indiscutible, se construyen también en base a discursos, a representaciones, a prácticas, a modos de relacionarnos. Y eso cambia en los distintos momentos históricos, en los distintos contextos, etc. Entonces, pensar en una perspectiva sociológica para analizar estos problemas quiere decir que nos tenemos que pensar no solamente que son construcciones sociales, sino en cómo son construidos, cuáles son los procesos a través de los que se construyen, en qué contextos históricos, qué relaciones de poder, qué actores intervienen, quién dice qué y por qué lo dice, cuáles son los discursos dominantes, cómo se construye el sentido común, etc., ¿no? Entonces, esto quiere decir que tanto la pobreza, la desigualdad, etcétera, si bien son cuestiones, entre comillas, técnicas y que pueden medirse, que hay modos de medición muy sofisticados, y creo que es importante hacerlo, creo que también son cuestiones sociales y además son en la cual influyen también definiciones de tipo político, y cuando hablamos de política hablamos del poder. Entonces, esas son algunas de las cuestiones básicas que yo creo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿la pongo completa? Perdón,
¿Pongo para la presentación de diapositivas en completa o lo dejo así? ¿Cómo ven? Ahí me dicen. Bueno, a Si ver. la puedes poner en completa. Sí, eh, lo que pasa es que no veo a nadie. Bueno, no veo a nadie, no importa. Ustedes ahí cualquier cosa. Lo que pasa es que cuando, como que me... Pero si la pongo en no, completa, la pongo, no tengo ningún problema. Es para ver algunas caras mientras tanto. Pero entonces, bueno, entonces la pongo en completa. Pero no, ¿sabes qué? Es que no, ¿cómo hago? Porque no, se me ve demasiado grande. Perdón, ¿eh? A ver, la voy a dejar ahí porque si no se me ocupa, los veo a ustedes, no veo el... perfecto. Entonces, a ver, no, perdón, pero se me fue. A ver, entonces, algunas cuestiones básicas o algunos, digamos, ejes de la discusión o de lo que yo les quiero plantear, que son sobre todo preguntas, interrogantes. Espero que se vayan con muchas más preguntas que respuestas después de la presentación. Entonces, una de las cuestiones es entender cómo las dimensiones materiales, simbólicas y relacionales contribuyen a crear, mantener, reproducir y legitimar la pobreza y la desigualdad. Es decir, con esto estamos diciendo que no son solamente, no influyen o no afectan solamente estos problemas dimensiones materiales, sino también simbólicas y relacionales de las cuales vamos a ir hablando durante la charla. Y también influyen ciertos procesos, de los que también vamos a hablar un poco, que uno de ellos tiene que ver con los nuevos patrones de urbanización que dan lugar en diferentes lugares del mundo y que en las diferentes orbes. Entonces, y que en distintas ciudades sucede que es estas ciudades, ¿no?, de profundos contrastes, que por un lado se da la gentrificación, y sobre todo en las ciudades latinoamericanas, de las zonas centrales y la emergencia de nuevas áreas residenciales, ¿no?, donde viven los sectores de muy altos ingresos, junto con esta concentración de la riqueza en determinadas áreas de la ciudad, se expanden y alejan las periferias urbanas, donde hay áreas de concentración de pobreza, donde las áreas de concentración de pobreza crecen y se densifican. Estos procesos urbanos, ¿no?, van a su vez acompañados por otro elemento muy importante, ya nos vamos acercando a los discursos, etcétera, y es que es la reemergencia en el escenario neoliberal de un discurso criminalizador y culpabilizador de la pobreza, ¿no?, o donde los problemas sociales tienden a ser visualizados como problemas individuales y se tiende a culpar a los individuos, ¿no?, por problemas que son estructurales. Entonces, junto con esto, junto con este discurso o esta explicación de la desigualdad y de la pobreza como cuestiones individuales, se produce una fuerte estigmatización, criminalización, demonización de las periferias más desfavorecidas de las ciudades y de sus residentes. Es decir, tanto quienes viven, las personas, como sus lugares. Estos procesos, a su vez, van acompañados por una sociabilidad urbana, un modo de relacionarnos, de habitar y de transitar la ciudad, que está dominada por la desconfianza, la estigmatización y el miedo. Entonces, esas son algunas cuestiones relevantes a tener en cuenta. Entonces, esto evidentemente afecta la fragmentación social, la desigualdad, se transforma en fragmentación social, o sea, se vive en sociedades prácticamente paralelas, que muchas veces no se tocan, y las formas de relacionarnos, o sea, la sociabilidad. Esto está afectado por una serie de procesos, de los cuales uno son la segmentación educativa, la segregación residencial de la que hablaba recién, las disparidades en los servicios de salud, y esto va acompañado por la homogeneidad social de los espacios de consumo y entretenimiento. Es decir, que no hay mezclas de clases, sino que hay unos lugares para los sectores populares, donde se concentran los sectores populares, otros lugares donde se concentran las clases medias y media altas, si es que estas dos últimas se juntan. Entonces,
Esto a lo que nos va conduciendo es a un distanciamiento progresivo y a la ausencia de experiencias sociales compartidas. Es decir, cuando hablamos de experiencias compartidas, me refiero a lo que sucede, por ejemplo, en la escuela pública, en el transporte público, en los servicios públicos, etcétera, ¿no? O lo que antes era este encuentro, ¿no? entre clases. Entonces, esto nos va conduciendo a una suerte a lo que este tema de la fragmentación social, y que yo he tomado ese concepto también de otros autores que lo utilizan, que es el de que se generan vidas paralelas, ¿no? Y que son nuevas formas de interacción y sociabilidad marcadas por el no reconocimiento y el desencuentro con los otros, que es lo que ahora voy a ir aclarando un poco. Entonces, lo que vamos viendo es que hay una suerte de confluencia, que tienden a confluir y a complementarse, los procesos de fragmentación social de lo que está hablando en términos espaciales, en términos del acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, con un discurso, ¿no? Que es el discurso del paradigma hegemónico, que es el discurso neoliberal que tiende a despolitizar las raíces de la desigualdad, es decir, donde la desigualdad no es visualizada como una cuestión de poder y de distribución inequitativa de los recursos materiales y simbólicos de una sociedad, sino que tiende a ser culpa de los individuos, tiende a ser visualizada como culpa de los individuos que no se esfuerzan lo suficiente, que no aprovechan las oportunidades a su disposición, etc. Y entonces, los más desfavorecidos no solo viven, ¿no?, en áreas periféricas, con servicios públicos financiados, etcétera, etcétera, sino que además son culpabilizados, trabajos precarios, etcétera, sino que además, o sea, no solamente padecen todas esas desventajas, sino que además son culpabilizados en el discurso hegemónico por su situación. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Hace que se reconfiguren de alguna manera los patrones de convivencia social. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo vivimos en sociedad. Entonces, es esto. Entonces, es muy importante cuando decía la desigualdad como una construcción social, y como una construcción social que adquiere características distintas y diferenciadas en distintos contextos históricos, sociales, y frente a cuáles son los paradigmas que emergen como dominantes, etc. Es decir, el neoliberalismo no es solamente una serie de políticas económicas de las que ya conocemos, que suponen sobre todo el retiro del Estado, procesos de privatización, desregulación, flexibilización laboral, etcétera, sino que es un paradigma, un modo de ver a la sociedad. Es decir, no solamente son políticas pro mercado, sino que es transformar a la sociedad en un mercado. Entonces, que la sociedad se visualice, se vivencie y se experimente como, como un mercado. Algunas de las cuestiones que no los voy a llenar ahora, pero cómo se internaliza esto, les sugiero mucho la psicopolítica de Byung-Chul Han, que plantea muy bien cómo incorporamos, ¿no?, este paradigma y nos hacemos competidores permanentes en nuestra vida social. Entonces, el discurso neoliberal, ¿no?, entonces decíamos, no son solamente políticas, sino que es un paradigma, ¿no?, un modo de ver el mundo y la sociedad, donde hay el modo de explicación dominante de los problemas sociales es visto como problemas individuales. Entonces, los grupos desfavorecidos, sean estos pobres, desempleados, con discapacidades, con problemas de sobrepeso, etcétera, son culpados por su propia situación, ¿no? Entonces, el pobre es pobre porque no trabaja, el que tiene problemas de sobrepeso es porque no va al gym, ¿no? O sea, porque no hace ejercicio, porque no come sano, etcétera. Se tiende a culpabilizar a los individuos de problemas que son estructurales. Primera cuestión. Entonces, los grupos desfavorecidos no solamente son culpabilizados por sus propias desventajas, sino que además
se cuestionan sus capacidades y hasta sus cualidades morales, ¿no? Entonces, hay una serie de representaciones y valores negativas, de las clases bajas que se tienden a espacializar. Entonces, no solamente se culpabiliza a ciertos grupos desfavorecidos, sino también que se criminalizan sus espacios, sus espacios de residencia, sus escuelas, sus calles, sus espacios públicos, etc. Entonces, en este contexto, decíamos, la desigualdad surge, emerge, se construye como el resultado de elecciones personales, no, como un resultado inevitable, decimos, de las deficiencias que parecía que son propias de los grupos desfavorecidos. Estamos hablando de estas explicaciones dominantes y estos discursos que yo les planteaba al inicio, que forman parte de lo que es una perspectiva sociológica, que cuando hablamos de una construcción social, lo que tenemos que tratar de hacer desde una perspectiva sociológica es justamente deconstruir, descomponer todo esto que parece muy ordenado. Entonces, esto lo que va haciendo es que se produce un sistema de inscripción y clasificación, donde los sectores populares tienden a ser negativizados, ¿no? Visualizados con atributos y valores negativos, por eso hablamos de los otros, pero de otros que son inferiorizados, criminalizados, culpabilizados, y también con características adscritas y esenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, que si tú naces en una familia pobre, en un determinado barrio, en una determinada área de la ciudad, seguramente vas a ser criminalizado, ¿no? Vas a ser visualizado como estigmatizado, peligroso, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema de inscripción y clasificación, de alguna manera, descalifica a ciertos grupos a quienes pertenecen y los clasifica como inmorales y criminales. A priori, es decir, a priori, es una suerte de, y ahora vamos a hablar un poco también de cómo se construye esto del estigma. Entonces, todo esto donde nos conduce a una despolitización de la explicación de la desigualdad, ¿no? De la desigualdad como un problema estructural. Esta es una cuestión así como la pobreza. Son problemas estructurales, ¿no? Que no dependen, que no son una cuestión resultado de decisiones individuales. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De dónde viene todo esto que estamos discutiendo? Ustedes podrán pensar, ¿y por qué me mezcla una cosa con la otra? Y dice, o sea, porque todo esto va, ustedes saben que los sociólogos, las sociólogas, les sociólogos, tenemos una perspectiva, ¿no? O sea, vemos la realidad desde un punto de vista. Y este punto de vista para ver la desigualdad, la pobreza, etcétera, de esta manera, tiene que ver con una concepción de la justicia social, entendida de dos maneras, ¿no? Entonces, como redistribución de los recursos materiales, que tiene que ver con el ingreso, la riqueza, etcétera, pero también de reconocimiento, que tiene que ver con los recursos simbólicos, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la valoración social, tiene que ver con la autoestima, es decir, que que los distintos estilos de vida sean valorados y respetados, ¿no? Que hay unos superiores y otros inferiores. Entonces, esto parte también de autores como Nancy Fraser, Hone, Taylor, etcétera, donde se plantea, Sayer, que el reconocimiento, el respeto y la valoración de otros, ¿no? Es tan esencial para el bienestar como la satisfacción de las necesidades materiales, ¿no? Entonces, eso es muy importante, creo que he hecho algunas cuestiones, sí, ahí hay algún error en el Power, me van a saber disculpar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la desigualdad opera tanto a nivel de la legitimidad y la dignidad como de la distribución de recursos materiales y sociales, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No solamente los recursos materiales están distribuidos desigualmente, sino que el respeto y la valoración social por distintos modos de vida también está distribuido desigualmente. Entonces,
en esta distribución desigual es importante comprender cómo confluyen, ¿no? Y cómo contrastan las desigualdades de clase, género, étnicas y de capacidades, ¿no? Que de alguna manera es lo que plantea la interseccionalidad o la perspectiva o el enfoque interseccional. Entonces, todo esto nos lleva de alguna manera a preguntarnos por cómo los estereotipos, los estigmas y los prejuicios son construidos en torno al otro y cómo se expresan y reproducen esas desigualdades en el trato cotidiano, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, nada más, el estigma no es algo dado, ¿no? Sino que es algo relacional. Y ahora lo vamos a ir viendo, no todos tienen la misma capacidad para estigmatizar, ¿no? ¿Y qué es el estigma? El estigma, nos dice Goffman, es un atributo negativo y desacreditador, relacional y dependiente del contexto. El atributo que estigmatiza a un individuo confirma la normalidad del otro. Por eso, una de las cuestiones que yo les estoy proponiendo pensar es cómo la estigmatización de ciertos grupos más desfavorecidos contribuye a legitimar los privilegios de los más favorecidos. Entonces, porque en la medida en que se considera que uno es anormal, peligroso, criminal, el otro es el limpio, el sano, el trabajador, el puro, etcétera, ¿no? El ético, etcétera. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que supone el estigma? Es una construcción social y es una representación colectiva, ¿no? O sea, se estigmatiza a otros y es una cuestión relacional. Yo me doy cuenta que estoy estigmatizado cuando alguien me ve, me señala, me insulta, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? El estigma se activa nadie nace con un estigma, ¿no? El estigma se construye. Entonces, es una construcción social y una representación colectiva que supone el etiquetamiento, los estereotipos negativos y la separación entre nosotros y ellos, que supone la pérdida de estatus y de discriminación en el marco de una relación de poder. Eso es lo que plantean Link y Feller. Esto es muy importante porque las discusiones más recientes sobre la sociología del estigma, una de las cuestiones que se le critican a Goffman es la ausencia de la visualización de estas relaciones de poder, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Quiero decir con esto, ahora vamos a ver cómo sigue esto, no cualquiera puede estigmatizar, no todos somos vulnerables a la misma estigmatización y además las implicaciones que tiene la estigmatización no es la misma. Quiero decir con esto, y ahora lo vamos a ver con el concepto de poder del estigma, en general se estigmatiza de arriba para abajo, ¿no? O sea, quiero decir con esto, de abajo para arriba no tiene las mismas implicaciones porque falta justamente esa relación de poder. Una de las implicaciones que tiene el estigma justamente es que limita el acceso a oportunidades. Entonces, vamos a ir viendo entonces que el estigma es una forma de poder, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión que se da en la interacción cotidiana, ¿no? Como planteaba Goffman, sino que es una forma de poder, y que son estos mismos autores, Link y Phelan, ¿no? Que toman el concepto de estigma de Goffman y el concepto de poder simbólico de Bourdieu para plantear este concepto de stigma power o el poder del estigma. ¿Qué quiere decir esto? Se conjunta de alguna manera la dimensión micro y relacional con cuestiones estructurales sobre la función del estigma como forma de poder. Cuando hablamos de poder simbólico, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es justamente lo que plantea Bourdieu de poder hacer cosas con palabras, poder clasificar, poder nombrar, ¿no? Y junto con eso poder legitimar el poder que tienen determinados grupos en otras áreas, por ejemplo, el poder económico. Entonces, posición, dice Bourdieu, del público que legitima las
formas de dominación. Y es lo que naturales, relaciones, ciertos discursos, ciertas interacciones, ciertas jerarquías, que las podemos saber como naturales cuando son construidas, ¿no? De alguna manera, que lo plantea Bourdieu con respecto al poder simbólico. ¿Y qué es lo que dice? Estos links matizan, tienen fuertes motivos de tener a la gente abajo, adentro, o procesos de denigración negativa que son indirectos, ampliamente efectivos y ocultos en circunstancias culturales normalizadas o naturalizadas en el sentido común. Entonces, esto es muy importante porque entonces resulta que es natural decir que tal que vive en tal barrio es un criminal, ¿no? Y que todos los que viven, eso es el estigma, es la homogeneización o la negativización de grupos completos, ¿no? Entonces, esto es como cuando yo siempre le doy el ejemplo a los alumnos, por eso depende quién dice qué cosa, cuando en ciertos barrios residenciales, muy exclusivos, etcétera, detienen a algún representante de algún cártel del narcotráfico, etcétera, nadie dice que en ese barrio residencial súper exclusivo todos son narcos. ¿Sí? Entonces, lo que no estamos diciendo es que en determinadas áreas el delito no exista. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es decir que todos los que residen ahí son delincuentes. Entonces, esto es más o menos de lo que estamos hablando. Entonces, los procesos de clasificación social en términos de clase, género, raza y sexualidad son el efecto de una configuración específica de conocimientos, prácticas y poder que da lugar también, esto es muy importante decir, que el estigma también da lugar a los grupos estigmatizados a resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el estigma no solamente afecta el trato cotidiano, el respeto, afecta la constitución de las personas estigmatizadas porque se construyen identitariamente, permanentemente, respondiendo al estigma. ¿Qué quiere decir eso? Los jóvenes de los sectores populares que viven en periferias desfavorecidas tienen que estar demostrando que no son criminales, que no son burros en la escuela, que no son adictos, que no son, o las chicas que no son promiscuas, que no son, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente afecta, pero esto también genera resistencia. Esto es lo que nos lleva a hablar de que el estigma tiene una dimensión performativa, ¿no? Por eso, y Bourdieu también planteaba que el poder simbólico tiene una dimensión performativa. Es decir, la clasificación y el etiquetamiento negativo, los estereotipos negativos, etcétera, no solamente afectan el trato entre las personas y las instituciones, sino lo que decía, los procesos de constitución identitaria de los sujetos estigmatizados. Es decir, el estigma opera simbólicamente en las interacciones cotidianas y está también estructuralmente incrustado en los valores culturales, las prácticas y las instituciones sociales. Esto es muy importante, porque esto es lo que conduce es a la negativización y a la fijación social de ciertos grupos sociales y ciertas áreas de la ciudad y ciertos lugares como peligrosos, negativos, demonizados, etc. ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y a quienes viven en esos lugares como criminales, etc. ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a ir avanzando un poco en esto, pero pensemos en determinadas áreas de la ciudad, en la ciudad de Lima, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de México, etcétera, en París, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Donde existen ciertas áreas que son consideradas como la concentración de todos los males sociales. Y ya vamos a hablar entonces de los estigmas territoriales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La clase social se tiende a espacializar. Entonces, en barrios, escuelas, calles, etc. Y a su vez se encarna, se hace carne. Entonces, se traduce, ¿no? Esto en determinadas formas de vestir, de hablar, de comer, escuchar determinada música, hablar de determinada manera, apariencia,
y con textura física, color de piel, lugar de residencia, etc., ¿no? Entonces, el vivir en determinados lugares va acompañado en general de todos estos atributos. Se viste de determinada manera, se comporta de determinada manera, etc. Por el solo hecho de vivir. Lo que estamos diciendo, ¿no?, es que se cortan las raíces estructurales de los problemas sociales, se descontextualizan las prácticas, etc. Y lo que estamos diciendo con esto es que se pasa la misma brocha para todos y todos son iguales y negativizados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esto tiene que ver con lo que yo les planteaba, las otredades, desde una perspectiva sociológica, es decir, el otro, ¿no? El otro, ¿no?, el feo, el desagradable, pues, escucha esa música, mira cómo se viste, mira lo que come, mira cómo huele, mira cómo el ruido que hace, etcétera, ¿no?, porque afecta los sentidos y las emociones. Entonces, cuando la cultura dominante define ciertos grupos, como los jóvenes de los sectores populares, que es lo que yo he venido trabajando en el periodo más reciente, como otros, ¿no?, sus miembros quedan atrapados en sus cuerpos, definidos en términos de sus características corporales, construyéndolos como feos, sucios, contaminados, impuros, enfermos, delincuentes, vagos, mujeres promiscuas, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos plantea Iris Marion Young. Entonces, Sara Ahmed, que es una filósofa feminista que trabaja y socióloga el tema de las emociones, habla justamente de rechazar el fetichismo de las figuras, ¿no? Es decir, que se dota, ¿no?, a ciertas figuras que son construidas los jóvenes de las periferias urbanas. Eso es una figura, ¿no? Los flaites, bueno, yo hice un artículo reciente donde traje los flaites en Chile, los pibes chorros en Argentina, los chacas en México, son figuras construidas socialmente, pero se dota a estas figuras de vida propia y se las desvincula de las historias y contextos de determinación. Estoy segura de que ustedes en Perú también debe existir una figura de este tipo. Entonces, lo que plantean estas autoras, de alguna manera, es cuestionar la ontología del otro. ¿Qué quiere decir esto? Nadie nace siendo otro, ¿no? No va caminando un otro, el otro se construye, ¿no? Y se construye de una relación de poder, sobre todo un otro inferiorizado. Esto es muy importante. Entonces, las reacciones de lo que se llama las emociones negativas, que es como la repugnancia, disgust en inglés, y el desprecio, son siempre contingentes y relacionales, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La repugnancia, el desprecio, el asco, etcétera, son construcciones sociales y son relacionales. Junto con esto hablábamos de ciertos grupos sociales y decíamos que la clase se espacializa. Y esto va acompañado de lo que se llama la demonización de las periferias urbanas en las distintas ciudades. Y cómo estos que se llaman los estigmas territoriales de los que habla Wackham se constituyen en límites o fronteras de cuál es el lugar de los pobres. O sea, los estigmas justamente lo que hacen es fijar a los sujetos en determinados lugares. No salgas de ahí porque no es tu lugar, etc., ¿no? Entonces, es lo que pasa, por eso hablamos de la fijación, es lo que pasa cuando los jóvenes que viven en la periferia van a un centro comercial, son mal mirados, perseguidos, etcétera, mirados con desconfianza, y es una manera de decir, vuélvete a tu barrio, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, y me vuelvo a mi barrio porque en el centro comercial, en determinadas áreas de la ciudad, me siento incómodo, ¿no? Entonces, son usadas para fijar, ¿no?, a la gente a sus lugares, a la par de excluirlos de otros espacios, para que conozcan cuál es su lugar. Es decir, estar en su lugar o estar fuera del lugar, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, fíjense en los periódicos, fíjense en la televisión, fíjense en las redes sociales, en el cine, o sea, cómo las periferias son construidas como espacios patológicos, disfuncionales, desintegrados, desorganizados y en general
sin referencia a factores estructurales. Es decir, ¿cuál es la historia de ese barrio? ¿Cuáles son las provisiones del Estado? ¿Qué pasó? ¿Por qué en ese barrio no hay recolección de basura? ¿Por qué hay un deterioro? ¿Por qué no hay pavimentación? Etcétera, etcétera. Se tiende a culpar a esta. Entonces, el aspecto de los barrios asocia, se tiende a asociar con ciertos valores morales de quienes residen en los mismos. Entonces, hay una cuestión importante que plantean muchos autores, que es cómo estos procesos de estigmatización son parte de lo que se llama la gobernanza neoliberal. Es decir, se transforman en un instrumento de la política urbana. Entonces, digo, primero demonizo, luego demuelo. O sea, es más o menos, esto es porque se tiende a demonizar determinadas áreas, estas áreas son invivibles, etcétera, etcétera, hay que construir edificios donde vivan sectores de mayores ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, se demoniza la vivienda social y a las periferias como generadoras de pobreza, ¿no? Entonces, pareciera que son las periferias las que generan la pobreza y no los más pobres los que tienen que ir a residir a las periferias por los altos costos de la vivienda, etcétera, etcétera, en las zonas centrales. Primera cuestión. Entonces, la estigmatización también se constituye en una herramienta para lograr consenso frente a políticas punitivas hacia los sectores más desfavorecidos. Es decir, hay una relación entre estigmatización, denigración territorial y procesos de gentrificación, demolición, relocalización, desalojos, etc. Y yo acá les puse, para ahí está Manuel, le dejo el desafío para que a lo mejor se pueda hacer, o lo podemos hacer alguna vez, una suerte de cine-debate. Estos procesos son los que se ven en un documental reciente, bueno, no tan reciente, Push, que es hecho por un documentalista sueco, que está hecho en distintas ciudades, y una de las cuestiones que plantea por qué no podemos vivir en las ciudades y por qué los más pobres son expulsados cada vez más lejos de las ciudades, esto se puede ver, Push es en distintos lugares de ciudades del mundo. Aquarius también se las recomiendo, que es una película brasileña que muestra los mismos procesos, y hay otra película reciente que es en Camboya, que se desarrolla en Camboya, que se llama White Building, ¿no? Edificio blanco, que es un edificio que van a demoler y qué pasa con la gente que vive ahí, etc. Digo, para que vean que no, o sea, no es que yo se los esté contando, sino que son procesos efectivos y que se pueden ver en distintas, se ha visto en la zona, en la Ciudad de México, en el centro histórico, con los procesos de gentrificación, etc. Se puede ver en distintos procesos que se dan en distintas ciudades, ¿no? Digo, hay ciudades que prácticamente, como Londres, se han transformado en ciudades donde solamente pueden vivir los multimillonarios, no los millonarios, los o sea, y se va expulsando, ¿no?, a los más pobres hacia las periferias cada vez más alejadas. Entonces, ¿cuál es el desafío frente a estos procesos? En términos del análisis sociológico, ¿qué es lo que supone una perspectiva sociológica? Una es justamente desmontar estos mitos y estereotipos que recaen sobre los grupos, ahí se me fue una Q, perdón, más desfavorecidos, sí, ahí se me fue, perdón el que estoy viendo, bueno, y que subyacen en el discurso público y en el diseño de numerosas políticas públicas. Entonces, esto es muy importante porque esto lo podemos analizar, no solamente haciendo quienes hacemos a lo mejor sociología urbana o analizamos problemas, sino que podemos verlo en los diseños, los discursos que subyacen en distintos tipos de políticas y de políticas públicas, el trato, etc. Y otro elemento muy importante es identificar cómo responden los sectores desfavorecidos al estigma y a la culpabilización, cuáles son sus formas de resistencia. Y la otra cuestión es dar mayor centralidad a las estructuras y a las instituciones en la construcción y generación de este tipo de estigmatización que se transforman en formas de discriminación estructural. Entonces, por eso decíamos, preguntarnos, cuando decimos
que todos estos, que la estigma es una construcción social, lo que nos tenemos que tratar de preguntar es cómo son construidos estos estigmas, cuáles son los procesos. Entonces, cómo, ¿no?, la estigmatización y la construcción de los sectores populares y de los grupos desfavorecidos en general, como el otro inferior, contribuye a legitimar la desigualdad y los privilegios de los que más tienen. Entonces, es necesario repolitizar nuevamente las raíces de la desigualdad y de los problemas sociales. Es decir, los problemas sociales no, o sea, vamos a la imaginación sociológica de Ray Mills, ¿no? Los problemas sociales son los que el individuo no puede resolver solito en su casa, ¿no? O sea, es la diferencia entre los problemas sociales y lo que son las inquietudes personales, ¿no? El desempleo es un problema social, no es una cuestión de la que yo tengo la culpa cuando voy a buscar un trabajo, si hay una fila de 300 personas y a mí no me dan el trabajo porque hay un trabajo para 300. Es un problema social. Lo que pasa es que se tiende a culpabilizar al individuo de, entonces ustedes dicen, ay, fui a buscar trabajo y no, ¿y qué hice? Me vestí mal, presenté mal el currículum, hablé mal en ese momento. No, es que hay un trabajo para 300. Entonces, esa es una de las problemas. No hay suficientes empleos, primera cuestión. Entonces, ahí hay, con eso es a lo que nos referimos con repolitizar las raíces. Bueno, yo un poco nada más para contarles, y lo voy a dejar para la parte de las preguntas, porque obviamente no me da el tiempo y ya debo estar en el límite del límite. ¿Dónde he trabajado yo estas cuestiones? Bueno, lo he trabajado en barrios de la periferia oriente, de la Ciudad de México, en escuelas públicas, preparatorias, donde asisten jóvenes de sectores populares y recientemente a través de una etnografía digital que justamente es para ver cómo se construyen las figuras demonizadas de los jóvenes de sectores populares en distintas ciudades de América Latina. Esto, bueno, más o menos el dónde, cómo analizar esto, de distintas maneras, a través de narrativas de los residentes y de los estudiantes, sobre sus experiencias de estigmatización, de la falta de reconocimiento y respeto que en general surgen, afloran en los relatos a partir de las imágenes y discursos que circulan en los medios de comunicación y redes sociales. Por eso, para algunos de estos aspectos, la etnografía digital es una herramienta muy poderosa para analizar esto, porque ustedes saben perfectamente, o sea, por qué circulan los memes, despreciando a determinados grupos, ridiculizándolos, etc. Entonces, en síntesis, los procesos de estigmatización, tanto a nivel de la interacción cotidiana como a nivel estructural, contribuyen a la justificación y legitimación de la desigualdad. En la medida en que se negativiza a unos, se positiviza a otros, ¿no? Entonces, esta cuestión entre unos son malos, entonces los otros son buenos, ¿no? Entonces, bueno, esto también de que Mary Douglas lo estudiaba en términos de que cuál es la función de la pureza y la impureza, que es algo socialmente construido. Entonces, la discriminación estructural conduce a la acumulación de desventajas en el tiempo a través de políticas sociales, leyes, prácticas institucionales y actitudes negativas en diversos contextos sociales. Es decir, tiene implicaciones en los sujetos, tiene implicaciones en su constitución identitaria, tiene implicaciones en su autoestima, tiene implicaciones en las oportunidades a las que accede y en la calidad de estas oportunidades. Entonces, uno de los desafíos es, yo le agrego esto, Lamont habla de reducir las brechas de reconocimiento. Yo creo que hay que reducir las brechas materiales y de reconocimiento. Con las brechas de reconocimiento solamente no reducimos esto, no, nada más. Entonces hay que, entre grupos sociales, a través de una redistribución más equitativa de la riqueza y a través de procesos de desestigmatización. Entonces, justamente los desafíos de una investigación desclasificadora pasa por desesencializar los mitos sobre los sectores desfavorecidos. Entonces, si nosotros queremos hacer investigación en este sentido y queremos trabajar
en el barrio tal, en el que se dice tales cosas, que ahí no se puede entrar, que es peligroso, que son todos delincuentes. Es decir, bueno, ¿cuándo se empezó a hablar así de este barrio? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dicen los medios? ¿Cuándo empezaron a hablar? ¿Qué tipo de políticas se han aplicado? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto no significa negar que determinados problemas existan, pero no son esenciales a determinados espacios. Entonces, es importante, desde esta perspectiva de justicia social que yo les planteaba previamente, la redistribución tanto de recursos económicos y sociales como la demanda de redistribución en los campos simbólicos en los que las desigualdades de clase, de género, étnicas, etcétera, son naturalizadas, reproducidas y legitimadas. Espero, Manuel, que no me haya pasado porque llegamos a las gracias. Bueno, hasta ahí llego y hasta ahí me dio la garganta. Voy a dejar de compartir. A ver, así los veo un poco. Sí, muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Ha sido muy interesante. No, no te quise interrumpir. Estamos bien con los tiempos. Estoy seguro que ahora vienen las palmas, bueno, virtuales, ¿no? Ah, Que es lo que ahora permite el Zoom, ¿no? bueno, Agradecerte. Y bueno, mientras ahora la idea es que vamos abriendo la opción de que surjan preguntas, ¿no? Entonces, bueno, los animo a todos los que están, que conozco a varios que están haciendo tesis en temas urbanos o parecidos, a que también puedan plantear sus preguntas, ¿no? Ya saben que pueden ponerla en el chat o pueden levantar la mano, ¿no? Y de repente, mientras van calentando con sus preguntas, yo puedo iniciar con dos preguntitas, ¿no? ah, Eh, Tengo una primera pregunta que es, digamos, hay algo sumamente interesante que es esta disputa por desclasificar, ¿no? Por uh-huh. dar cuenta de estos mitos, ¿no? ¿Y cómo podríamos de repente abordar los mitos que surgen respecto a la respuesta que tienen los sectores urbanos populares frente a los estigmas, ¿no? Esta idea de la persona que trabaja mucho, que pese a todo sigue siendo honrada, ¿no? Como esta suerte como de disputas simbólicas, ¿no? ¿Dónde las ubicamos? ¿Cómo las comprendemos, ¿no? Y dentro de tu investigación, ¿cómo empiezan a aparecer? Y si finalmente disputan el estigma o simplemente lo asientan, ¿no? Que creo que a veces caemos en el error de pensar de que resuelve, ¿no? Entonces ahí creo que hay un tema interesante, ¿no? Eh, Creo que habría y de ahí te haría una segunda pregunta, que es, a veces nos parece, eh, la idea de experiencia es como un objeto de análisis difícil, ¿no? Porque, digamos, es amplio, es la participación de un individuo en organizaciones, instituciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no sé qué recomendaciones también se te ocurren a ti en tu parte de investigación de cómo capturar la idea de la experiencia, ya sea sobre la desigualdad, sobre la legitimidad, sobre la propia experiencia de pobreza, en fin, ¿no? Pero cómo capturarla, ¿no? Nos propones como narrativa, ¿no? Pero de repente podrías contarnos un poco de eso. Entonces, mientras van preparando algunas preguntas, te lanzo estas dos. Sí, está muy bien lo que tú planteas. Tiene que ver un poco con esto que planteabas con estas disputas, ¿no? Frente a la demonización, ¿no? Y a la culpabilización, hay otra cuestión que surge, que es la romantización, ¿no? O sea, esta suerte de romantización de la pobreza, donde que era propia de muchos estudios en los años 70 y 80 y que sigue siendo, permeando mucho, muchos estudios europeos, te diría, o más bien eurocéntricos, que hay una suerte de romantización donde pareciera que en los barrios populares todo es solidaridad, todo se ayudan, etcétera, ¿no? Y en los barrios populares existen las tensiones que existen en todos los barrios, existe la desconfianza como existe en todos los... Entonces, esa es una de las cuestiones. O sea, ni esta lectura, esta suerte de lo que Huacán dice, ni la lectura miserabilista de la pobreza donde, ay, fui al barrio, está todo mal, cómo vive esta gente, ni la lectura de lo que plantean algunos como la lectura populista romantizada
de la pobreza, donde todo está bien, todo lo que hace, todo lo que se esfuerzan, etc. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que pasa en estos barrios, ¿no? O sea, qué es lo que pasa y cómo así en nuestros barrios, ¿no? En los barrios de, qué sé yo me ubico como de clase media, hay de todo, ¿no? En los otros también hay de todo, o sea, hay gente que trabaja más, otra que trabaja menos, hay chicos que estudian más, otros que estudian menos, hay algunos que se dedican al narcomenudeo y hay otros que se dedican al comercio informal o que venden en tianguis, etc. Entonces, una de las cuestiones muy importantes para quienes trabajan y trabajamos con estos sectores es mostrar que son heterogéneos, es mostrar que ahí se ubican, ¿no? Hay una diversidad. Yo tengo muchos estudiantes que en sus tesis han trabajado sobre los jóvenes de los sectores populares, de los jóvenes que habitan en las periferias. Y realmente hay una heterogeneidad. O sea, hay quienes estudian en la universidad, hay quienes venden en un tianguis, bueno, en el comercio informal. Hay quienes se dedican al narcomenudeo, hay quienes migraron a Estados Unidos. Entonces, hay quienes se llevan muy bien con los padres y otros que se llevan muy mal. Entonces, esa es una de las cuestiones, o sea, mostrar esa suerte de heterogeneidad, de que hay matices, de que justamente, como decías tú, ni es todo bonito ni es todo feo, ¿no? Entonces, esas son... lo que tenemos que romper, yo creo, sí, es con esas visiones negativas, ¿no? Así, esto y cuando digo, porque bueno, lo he analizado con un colega joven que terminó hace poco este tema de la construcción de las figuras demonizadas, cómo el hecho de ver a un chavo, bueno, un chico con determinado color de piel, vestido de determinada manera, con cierto tipo de tatuaje, o sea, es delincuente, narcomenudista, violador, violento, etc., por su aspecto físico. Por su aspecto físico, ¿no? Entonces, el mismo estereotipo no se le aplica a los sectores medios y medio altos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones, hay una doble vara para pensar los problemas sociales en unos contextos y en otros. Eso es una. Después, este tema de las disputas, bueno, o cómo analizar, que tiene que ver también con esto de la experiencia de alguna manera. A mí hay un concepto que me gusta mucho para analizar esto. Primera cuestión, así como o sea, no todo es bueno ni todo es malo, no todo lo que hacen los sectores populares o los grupos desfavorecidos tiene que ser visto como resistencia, ¿no? Porque de repente levantan la mano y está resistiendo, ponen un puesto en la calle, está resistiendo, no todo tiene que ser visto, porque si no cualquier práctica es vista como resistencia. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de Michel de Certeau, que es el de táctica, ¿no? Que es justamente las prácticas que desarrollan los sectores o los grupos subordinados para encontrarle la vuelta y resistir cotidianamente. Algo que yo discuto mucho, bueno, discutimos en las clases con los alumnos. Cuando hablamos de resistencias, no estamos pensando necesariamente en una revolución o en un movimiento social. Hay formas de resistencia cotidiana, ¿no? Y formas de resistir, es decir, bueno, no me dejan entrar a este centro comercial, cosas, voy a ir por el otro lado. ¿Sabes qué? Me tapo el tatuaje y entro igual. O hablo de determinada manera o de determinadas maneras en unos contextos, de otras en otros. Otras formas de resistencia, bueno, yo lo he trabajado recientemente en un ámbito que me gusta mucho, que es el de la cultura popular, bueno, a través de cómo los jóvenes resignifican, ¿no? Bueno, eso es una de las cuestiones que plantea el Sartor, resignificar el barrio, resignificar los espacios. Entonces, cómo el barrio puede ser peligroso, etcétera, pero yo me siento parte del barrio. Y una de las cuestiones que lo hemos hecho es analizarlo, y que lo han hecho también otros colegas y otras colegas, a través de las letras
de canciones, como por ejemplo el rap, ¿no? El rap tiene una raíz muy espacial y que tiene que ver mucho con el barrio, con los estigmas, con cómo me tratan, etcétera, ¿no? Y yo, sin embargo, soy orgulloso de mi barrio, ¿no? Entonces, hay Caldeira, Teresa Caldeira, lo he estudiado en el rap que surge o la cultura hip hop también en las favelas, por ejemplo. El tema de la experiencia, qué preguntitas que me has hecho, Manuel, o sea, como para que, entonces, el tema de la experiencia, ¿cómo analizar? Creo que una de las cuestiones es a través de las vivencias cotidianas que la gente te cuenta y de lo que te quieren contar. Es decir, yo quiero decir con esto que cuando los estigmas, por ejemplo, existen, surgen de las narrativas de los jóvenes, de sus experiencias. Es decir, a mí me tocó, pudimos hacer en un proyecto sobre pertenencia escolar, en escuelas públicas donde asisten jóvenes de sectores populares. Las entrevistas eran muy abiertas, cómo te sientes acá, cómo es el trato de tus compañeros, cómo con los profesores. Y lo primero que te decían es que lo que pasa es que acá, te decían, acá somos muy mal vistos. Acá se creen que todas las jóvenes se embarazan, que todos los jóvenes son delincuentes. Y yo le decía, ¿por qué? Le decía, ¿de dónde sacas eso? Me decía, ¿no has visto los memes que hay? O sea, los memes sobre ese tipo de escuelas. Entonces, justamente, ¿cómo surgen? Bueno, a través de las narrativas, de las interacciones, o sea, creo que esas son las maneras de analizar las dimensiones vivenciales que nosotros queremos ver. Y eso sí, y yo se lo digo siempre a los estudiantes, el problema de investigación es nuestro. Nosotros no le tenemos que pasarle la pelota del problema de investigación a los sujetos, porque algunas veces están trabajando sobre pertenencia y tú dices, y le van y le preguntan, ¿y tú sientes que perteneces al barrio? Y yo les digo, eso no es una pregunta. O sea, si a mí me preguntan, ¿y tú sientes que perteneces a tu bar, a tu zona? Yo digo, qué sé yo, tengo otra cosa que hacer, o sea, no me molesten ahora. O sea, ustedes son los que tienen que ver o sea, cómo se construye esa pertenencia, ¿no? Pertenencia es pensar, y bueno, es que salgo y todos me conocen y me saludan, y etcétera, ¿no? Y bueno, eso es un indicador que yo tengo para observar eso. O me gusta acá porque me gusta cómo no sé, las fiestas, cómo se hacen, o acá me gusta la música, etcétera. Bueno, esas son las cosas que o de acá me siento parte, porque por las memorias, distintas cosas. Pero yo no puedo ir a preguntarle, ¿no? ¿Cuál es su experiencia de la pobreza? O sea, ¿cómo experimenta la desigualdad? Lo tengo que ver justamente a través del trato, de la interacción cotidiana, no sé, en las distintas edades, qué sé yo, qué pasa cuando va a una oficina pública, cómo la atienden, cómo no la atienden, alguna vez estando en una fila lo han dejado esperando o no, o en la escuela, no sé, cuéntame alguna cuestión que te haya pasado al respecto, etc. Y después, claro, como dice Bourdieu, comprender. Eso es una función nuestra, ¿no? Entonces, eso. Sí se escucha bien, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Perfecto, perfecto. Ah, buenísimo. Es Sí, que a veces hablo y digo, ay, no vaya a ser que se me haya ido el audio, no me lo hagas repetir otra vez porque no no te puedo. preocupes, no te preocupes. Bueno, muy bien. Muchas gracias por las respuestas. Tengo una pregunta que me la ha enviado Amelia Aguirre por el chat, Ah, que dice que tiene un problema con el micrófono, que dice, y la voy a leer, ¿cómo podemos vincular las políticas urbanas con esas narrativas estigmatizantes? ¿Tendrían un papel para su construcción o surgen las políticas urbanas a posteriori del estigma? Que es casi una pregunta del huevo y la gallina un poco, ¿no? claro, Eh, o sea, que genera, a ver, que acá lo estaba anotando, ¿qué genera este, primero, o sea, hay que ver qué políticas urbanas, ¿no? O sea, en general, tampoco
insisto, lo vamos a aplicar a todas las políticas urbanas, pero sí hay políticas de gentrificación o de embellecimiento, ¿no? De ciertos espacios, de ciertos lugares, de ciertas zonas, por ejemplo, de los centros históricos, de determinadas áreas, que van acompañados, o sea, lo que pasa es que las políticas tampoco se construyen de la nada. O sea, quienes diseñan las políticas también tienen sus prenociones, sus orientaciones, etcétera. No son técnicos o sea, sin más ni más. Y entonces esto va acompañado por una serie de concepciones o estereotipos o cuestiones de qué es lo que se considera bello y qué es lo que se considera feo. Y lo que se considera bello tiene que ver con determinadas clases sociales, con determinado tipo de estéticas, y lo que se considera feo, ¿no? Es justamente los puestos ambulantes, quienes venden ahí, cómo se comportan, etcétera, etcétera. O sea, lo que no está, o sea, lo que quiero decir, no estoy diciendo que unos u otros estén, pero es que en general se construyen en base a ese tipo de estereotipos. Entonces, se construyen sobre estos y a su vez los legitiman, y además hay una cuestión muy importante, es qué es lo que pretenden también este tipo de políticas de gentrificación donde queremos que la ciudad se vea nice, ¿no? Que sea linda y que vaya gente linda, ¿no? Cafés lindos para gente linda. Y entonces, ¿quiénes son los lindos? Bueno, las clases medias altas, blancas en general, los sectores, entonces, los sectores con mayor poder económico, que son los que invierten, hacen las inversiones inmobiliarias en estos sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues las políticas se montan en torno a esto y hay que ver entonces qué es lo que se quiere. O sea, cuando hablamos del embellecimiento de ciertas áreas, bueno, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? Es como decir, bueno, entonces sacamos todo lo que no nos gusta y lo mandamos más lejos para que no los vean, ¿no? Pero no resolvemos los problemas. Entonces, estos vendedores ambulantes con el ruido que hacen, esto, el otro, hay que quitarlo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos...? O sea, generamos otro tipo de fuentes de empleo, qué sé yo, y si no, los mandamos a un lugar donde la gente no va y donde nadie los ve. Entonces, es complicado. Con esto no quiero decir una cosa o la otra, pero en esto que yo les decía de estas películas donde les doy el ejemplo, todo forma parte de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? de los fondos de inversión, etcétera, que se invierte en vivienda de manera especulativa y eso hace que se expulse a los sectores ni siquiera a los más desfavorecidos, a las clases medias, etcétera, se tienen que ir cada vez más lejos porque es imposible vivir en las ciudades, porque las ciudades han sido tomadas de alguna manera por el capital especulativo inmobiliario. Vean este documental, búsquenlo, Push, es impresionante. Y aplica desde Santiago de Chile hasta Estocolmo. O sea, se ve cómo hay determinado, y nosotros en sociología también tenemos que buscar lo específico, ¿no? de cada contexto, pero también ciertas regularidades. Y estas son prácticas que se dan. Entonces, pues nada, hay desde la geografía crítica, etcétera, se analizan justamente, bueno, o sea, ¿queremos construir una ciudad para unos pocos o queremos construir una sociedad con espacios públicos accesibles a todos y a todas? Entonces, esto es todo el tema de, bueno, Manuel, tú lo debes, o sea, es lo que tiene que ver cuando se discute el derecho a la ciudad, la justicia espacial, etcétera, ¿no? Porque la justicia social también tiene que ver con este tema de la justicia espacial, ¿no? ¿Por dónde puedo transitar? ¿En qué lugares puedo estar? ¿De qué lugares soy expulsado o no soy expulsado? ¿Dónde me miran mal? Etcétera, ¿no? Entonces,
una ciudad donde se pueda caminar, donde todo es el automóvil, que tiene que ver con la calidad del transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son todos elementos que creo que pues, las políticas urbanas no son ajenas. Entonces, digo, ciudades para quiénes, ¿no? Estamos construyendo. En este documental que decía, ¿por qué no podemos vivir en las ciudades? No sé si más o menos responde. Y ahí Amelia nos dirá por el chat, yo creo que Mm, está la a ver. respuesta. La película Push está disponible en internet, creo, en Vimeo. Sí, Que sí. está en, no sé en cuál está. Sí, ahí yo por algún lado la tengo, la puedo compartir luego el enlace, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tus respuestas. No sé si habría alguna otra pregunta. Yo creo que con eso ya vamos 1 hora y cuarto, que es un tiempo siempre adecuado, pensando que ya son las 6:15 de la noche. Em, Así que nada, Isabel. Isabel, ahí veo la mano. Sí, hola Cristina, realmente, Hola, ¿no puedes prender la cámara? No, sí, sí, si dame un quieres. segundo. No, no, si quieres y digo, porque ahí Ya, está. sí, aquí estoy. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, hola. Realmente me ha parecido una exposición bastante interesante la que has tenido y sé que iniciaste esta diciendo que esperas que nos quedemos con más preguntas que respuestas, pero realmente me has ayudado un montón porque justo yo estaba haciendo un trabajo acerca de el otro amazónico en el Mm, contexto del conflicto de Bagua y creo que las nociones que nos has presentado hoy día me han ayudado bastante para mi trabajo y creo que me dan otra perspectiva mucho más amplia y realmente te quiero agradecer por eso porque ha sido una contribución muy grande para mi literatura. Y mm. nada, eso, felicitarte, me encantó tenerte y creo que a todos nos ha gustado bastante tu exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias Isabel y me da mucho gusto que ciertas concepciones, o sea, una perspectiva sobre un otro que es construido, inferiorizado, etcétera, sirva para aplicar a distintas realidades. Porque nada más un elemento quería destacar, que la construcción de otro es parte de la constitución identitaria, es decir, cuando nosotros hablamos de un nosotros, quiere decir que los que están fuera de ese nosotros son otros, ¿sí? Eso es una cosa, y es parte de nosotros los que nos gusta la música rock, no sé yo, nosotros los que comemos en tales lugares, nosotros los que estudiamos en tal lugar, etcétera, ¿no? El problema es cuando el otro, ¿no? O sea, cuando esa construcción identitaria es una herramienta para legitimar mi poder frente al otro, porque si yo digo, a mí me gusta el jazz, y todos los que no les gusta el jazz es una porquería, ¿no? Y entonces, a su vez, digo, bueno, no solamente me gusta el jazz, no, a mí me gusta el jazz y soy más inteligente, más linda, más cool, etcétera. Y a todos los que no les gusta el jazz, ¿no? Son brutos, son feos, son esto, son el otro, y además ni los voy a dejar entrar a una serie de espacios. Entonces, son dos cosas distintas. Es la construcción del otro. En español no tenemos esa expresión. La expresión en inglés es othering. O sea, cuando nosotros hablamos de othering, es construir a otro como un otro inferiorizado, como un otro culpabilizado, bruto, retrógrado, mujeres promiscuas, vagos, etcétera, ¿no? Esa cuestión es lo que se habla, esa negativización, donde todo lo del otro es negativo. No solamente es negativo, sino que se construyen políticas, discursos, prácticas que excluyen al otro, que no lo incorporan. Y además porque esos otros negativizados, esto que en relación a las políticas, etcétera, en general no son escuchados. O sea, no, se habla por ellos, ¿no? Entonces hay muchos trabajos. Ruth Lister tiene un trabajo muy bueno, se llama Poverty, y donde dice justamente, todos hablan de quiénes son los pobres, menos
Pues los pobres, ¿no? O sea, ¿cómo definen? ¿No? Es algo que siempre se define exteriormente y se impone, ¿no? Y lo mismo pasa con el diseño de todos este tipo de políticas, y lo mismo supongo que debe ocurrir con las comunidades con las que tú estás trabajando. Entonces, hay una cuestión que es muy importante, y es muy importante en nuestro trabajo, pero no como un eslogan demagógico, qué sé yo, es dar voz a los que no tienen voz y que puedan hablar a través de nuestros trabajos, pero no nosotros hablar por ellos, no meterles lo que, o sea, que digan lo que nosotros queremos que digan, sino darles voz es escuchar, ¿no? Es justamente eso es lo que tenemos que aprender a hacer, escuchar, no imponer ni hacerles decir lo que nosotros queremos que digan, sino que darles voz y nosotros poder interpretar lo que nos están diciendo. Yo creo que, digo, y me da mucho gusto que me digas que esta perspectiva sirve para entender esto que tú estás estudiando. Para eso tiene que servir realmente, ¿no? Gracias, Sí, gracias. realmente, Sí. Dale, Isabel. perdón, sí. No, no, adelante, Isabel. ¿Quieres decir algo más? Dale. No, simplemente como para cerrar, sí, realmente muchas gracias, me ha ayudado bastante y creo que me parece bastante importante también lo que acabas de decir, que nosotros no tenemos como que imponer, sino más bien darles agencia a las comunidades o a lo que sea que estemos estudiando, ¿no? Entonces me parece eso bastante importante y otra vez agradecerte. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, Isabel. Yo creo que ahora sí, vamos a ir cerrando. Creo que lo que ha dicho Isabel de repente lo piensan mucho. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta presentación. Para mí lo ha sido. Ha sido muy interesante escucharte, Cristina. Nada, así que vamos a ir cerrando aquí. Te agradecemos muchísimo. Esperamos que pronto esta cosa pueda ser virtual. Puedas venir a Lima, ¿no? Así que nada, te agradecemos y con eso estaríamos dando por cerrados y muchas gracias, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y poder compartir con ustedes algunas cuestiones, digo, reflexiones e investigaciones que he venido realizando en el último tiempo, y a mí realmente creo que estos espacios de intercambio, las clases, los cursos, todo lo que tiene que ver con la docencia, es una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros para socializar nuestro conocimiento y que no se nos quede guardado a nosotros o en un par de artículos y de quienes nos lean, sino que justamente poder transmitir modos de ver el mundo, modos de ver la sociedad, y que lo puedan incorporar otros, ¿no? Y poder dar herramientas para poder mirar a la sociedad, al mundo de otra manera, ¿no? Entonces, Buenísimo, muchísimas gracias. gracias. Buenísimo, gracias. Y gracias a los que han asistido. Ya se estarán recibiendo información para siguientes sesiones. Muchas gracias, que tengan bonita noche y hasta Que luego. estén muy bien, ¿eh? Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.